Hola, ¿qué tal? Y muy buen día a todos los que nos están sintonizando en esta emisión del podcast UCC Business School. Yo soy Anet Garduño Galindo, responsable de promoción y vinculación para esta institución, y estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a platicar con dos egresados de nuestros programas de maestrías, como parte también de ir conociendo qué hacemos, de qué va una maestría, debería estudiar una maestría, es para mí una maestría, pero bueno, para platicar más y más a profundidad sobre este tema, quiero presentar primeramente a Julio Antonio Velázquez Uriostegui. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra Garduño, muy amable por la invitación. Y aquí estamos. Maestro, buenas tardes. Y bueno, permítanme presentarles a Julio. Julio tiene una doble maestría con UCC Business School. Estudió nuestra maestría en administración o el MBA y posteriormente estudió maestría en finanzas, y es parte justamente de las ventajas que tenemos al estudiar en UCC Business School. Julio es fundador y propietario de la empresa Process and Control de Oriente, una empresa dedicada a servicios de ingeniería. Y también se encuentra con nosotros Óscar Ademir Villa Jiménez. Hola, ¿qué tal? Óscar es egresado de la maestría en Administración de Negocios, MBA, pero también él estudió Ciencias de la Comunicación aquí en la Universidad Cristóbal Colón. Óscar es gerente de la empresa Servicios Ejecutivos y Turísticos del Puerto, la cual ofrece servicios de transporte turístico y de personal con autobuses, vans y autos, y es su propia empresa, un emprendimiento. Y bueno, orgulloso egresado de nuestra casa de estudios. Óscar, Julio, pues les agradecemos mucho que estén con nosotros el día de hoy para platicarnos su experiencia en las maestrías. Y bueno, una de las primeras preguntas, y que yo creo que son algunas inquietudes también que podemos tener cuando concluimos nuestra etapa de licenciatura, es, bueno, ¿por qué estudiar una maestría? ¿Y por qué estudiar una maestría en la Universidad Cristóbal Colón? Bueno, en mi caso muy personal, yo tengo un perfil de ingeniería. Entonces, al momento de tener la necesidad, por el hecho de tener una empresa, de cambiar un poco el perfil, entonces fue que cuando decidí tomar la decisión de tomar la maestría. ¿Por qué el Colón? Bueno, el Colón, yo tengo ya historial con el Colón, entonces aparte de que vea cariño, yo sé la calidad de los maestros que tienen, el personal, la calidad de los compañeros que uno se puede encontrar. ¿Encontraste entonces como una afinidad entre tu perfil de ingeniería que se complementaba con un MBA? Sí, claro, porque primero hice el MBA, después el finanzas. La idea era cambiar mi chip, la manera de pensar. Yo al final como ingeniero, con mi perspectiva de estudiante de ingeniería, después como profesional que ejercía la ingeniería, tiende uno a pensar las cosas de manera cuadrada. Entonces sentía que me faltaba, para poder dirigir la empresa, me faltaba algo más del perfil y de los conocimientos, claro, ¿no? Óscar, ¿y tú estudiaste Ciencias de la Comunicación? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó que dijiste, de humanidades me voy para el área administrativa? La realidad es que desde que estudié la licenciatura, siempre fue más con miras al manejo de información. No era tanto como, todo el mundo siempre te dice, estudias comunicación, vas a estar en la tele, ¿no? Vas a estar en la radio. Y bueno, era más con miras políticas o un tema por ahí. De ahí, desde que salí de la carrera, todo el tiempo estuve en comercio, me tocó encontrarme con mercados laborales muy competitivos. Nos metimos al negocio de los abarrotes, estuve un tiempo como representante de marcas. Tuve responsabilidades en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, o sea, y llegaba un momento en que ya me perdía, ¿no? Entonces, sí era yo muy bueno vendiendo, ahora sí comunicándome, vendiendo la idea y demás, pero ya a la hora de gestionar el negocio, ahí es donde nos perdíamos un poco. De ahí tuve la oportunidad de emprender y como tú sabrás, te dicen, vas a pagar impuestos, ¿no? Y dices, ¿y eso cómo se come? ¿No? Sí. Y fue que tomé la decisión, y cuando tomé la decisión fue también porque empezó la pandemia. Okay. Entonces fue como una mezcla de situaciones donde había que ocuparse. Nos dedicamos al turismo, entonces en el tiempo de la pandemia no había mucho que hacer. Entonces encontramos aquí la ventaja. Decidiste invertir en tu educación, en tu formación continua. Y la idea de hacerlo aquí en la universidad, pues aquí estudié la licenciatura, y como dice Julio, ¿no? Conozco la calidad de los maestros, las instalaciones y la forma en que se dan las clases, y pues confía ciegamente en que era el lugar adecuado.
Fíjense que me gustan mucho sus historias porque muchas veces tenemos estas ideas que de pronto si estudias una licenciatura en un área de estas en las que nos dividen en bachillerato, pues ya como que te deberías casar con esto, ¿no? Y me llama mucho la atención que venimos de humanidades, venimos de exactas y caemos en la administración, ¿no? ¿Qué encontraron llamativo en la administración? ¿Cómo estudiar una maestría en una escuela de negocios los ayudó a ustedes? No es más, en mi caso muy personal, y como bien decía Oscar, de repente sales y te encuentras con temas de impuestos, de manejo de personas, todo lo que conlleva una empresa, y te empiezas a topar con pared, ¿no? Porque el perfil, la preparación que uno tiene, hay quien se le da natural, hay quien muy natural empieza a manejar gente, pero otros tenemos un poco más de dificultades. Entonces, por eso hacía sentido y tenía todo para buscar la maestría. Entonces, por eso fue yo que lo decidí. Sí, fíjate que como dices, a veces se da natural, ¿no? Luego uno, al momento de empezar a emprender o a intentar hacer las cosas, pues según tú vas inventando las estrategias y vas desarrollando el negocio y vas haciendo. Y algo que nos dio mucha risa es que cuando entré a la maestría y de las primeras materias era administración estratégica, si no estoy mal, y literal me entregaron como una lista de estrategias de negocios y dije, ok, no se me ocurrieron a mí, ¿no? O sea, todo esto está estudiado, ya está listo, y la verdad que fue como empezar a encontrarle sentido a por qué funcionaba lo que funcionaba, ¿no? Y por qué lo que no funcionaba, dónde había que estar ajustando, ¿no? De pronto te pierdes ahí en el camino. Y como dice Julio, el empezar a fortalecer otras áreas, como bien saben aquí todos los presentes en comunicación, la parte de finanzas o del dinero estrictamente casi no se revisa, ¿no? Y pues es la parte medular. Y es algo en lo que nos ha ayudado mucho a salir. Justo eso les quería preguntar, ¿alguna anécdota o historia que tengan, ahorita que nos compartiste la lista, y qué pasó, la implementaste enseguida en tu negocio? Pues no necesariamente, pero sí ayudó a darle estructura a lo que estábamos haciendo, Bien. Porque de pronto era como revisar las ideas y te dabas cuenta que una idea como que hacía de todo un poco y decías, bueno, no, hay que darle estructura, ¿no? Entonces fue como empezar a darle un ajuste. Julio, tú que estudiaste las dos maestrías, ¿hubo algo que dijeras en cuanto lo viste de sí, esta es la solución para lo que yo necesito en mi negocio? No tanto, digamos, tan de repente, porque yo no entré ya avanzada a la maestría. Entonces las primeras materias las cursé hasta el final. Entonces de repente yo ya tenía cursadas ciertas materias, tenía cierto conocimiento y parecían como esparcidos, parecían que no tenían demasiado sentido. Y de repente cuando cursé las primeras materias, cuando empezamos a hablar temas de planes estratégicos y demás, como que todo hizo clic, todo embonó. Entonces sí, es curioso, ahí es donde todo se unió. No fue específicamente algo, un conocimiento, sino poco a poco fueron construyendo. Claro. Y es que eso es parte también de lo que nosotros hacemos en nuestras maestrías en UCC Business School, y es que aunque ya haya comenzado, tienes esta oportunidad de incorporarte y posteriormente puedes cursar como tal las materias que quedaron pendientes. Oigan, y bueno, si como estudiantes en la universidad, en la licenciatura, tenemos muchas anécdotas, ¿hay alguna en particular, no sé, con algún maestro, algún compañero que ustedes recuerden que haya sido muy emblemática o significativa? No, yo en lo personal disfruté todas y cada una de las materias y a todos los maestros, la verdad. Yo siempre he creído, y así me enseñaron, que un maestro es, por el hecho de compartirte su conocimiento, ya es un amigo. Entonces yo, todas las materias y más las personas, mis compañeros, eso enriquecía mucho la clase, que todos eran profesionistas o la mayoría, ya con mucha experiencia, entonces cada quien va aportando. La verdad fue una muy buena experiencia. Como tal, también lo que marcó fue la pandemia, porque hubo que hacer un segundo cambio. Si bien ya estaba uno adaptado al ritmo de asistir los sábados a las clases y en la dinámica que se armó con el grupo, de repente, váyanse a sus casas, vamos a clases vía Zoom, entonces adaptarse de nuevo, eso sí también costó un poco. Sí, justo ese era el ejemplo que estaba yo pensando, o sea, más allá de la buena relación que se creó con los compañeros o con los maestros,
Lo que sí rescato mucho fue cómo la universidad resolvió el tema de la pandemia. Porque como estudiante, al menos yo sí busqué una maestría presencial. O sea, yo sí quería tener al maestro enfrente y poder tener esas discusiones, ¿no? Entonces era un momento en que era como que, ¿y ahora cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser en línea? Nunca he hecho algo en línea. Y la verdad que la manera en que lo resolvió la universidad fue bastante loable. Independientemente de que los exámenes de pronto ahí podíamos hacer más trampa, ¿no? Porque estábamos en la casa. Pero o sea, cómo adecuaron los salones, prepararon todo para poder hacerlo. Después cuando empezaron a reincorporar a los alumnos y que había que sacar cita y todos unos podían estar presencial, otros en casa. O sea, los salones que les pusieron cuanta cosa para que el audio funcionara mejor y demás. Creo que es algo muy rescatable, que cuentan con gente muy profesional y que si bien es un... O sea, nosotros decíamos, si al final te están enseñando a llevar un negocio, te tienen que demostrar que pueden llevar su negocio, ¿no? Y la verdad que la universidad lo resolvió bastante bien. Y Julio, tú mencionabas la parte de tus compañeros y la relación que se iba o que pudieron construir en el salón de clases. ¿Cómo era esta dinámica en el grupo? ¿Todos eran ya profesionistas con negocio propio, con empresas? Había de todo, había muchachos recién egresados, había gente ya con mucha experiencia, había quien tenía su propia empresa. O sea, la variedad en realidad enriquecía mucho la dinámica porque cada quien aportaba su perspectiva. Lo que sí observé mucho, colaboración, cooperación y sobre todo las ganas de participar, ¿no? Obviamente también los maestros nos alentaban a eso. Entonces, esa parte lo enriquece completamente. Sí, y sobre todo con los métodos de los casos que utilizan para las clases, eso está bastante padre porque, como bien dices, está el recién egresado, está el que tiene experiencia, está el que lleva haciendo algo mucho tiempo, ¿no? Que algo que yo siempre he dicho es que el que hagas algo mucho tiempo no es sinónimo de que lo hagas bien, ¿no? Sino simplemente traes ya un background de experiencia. Y entonces este choque de ideas de que te exponían un caso y el qué harías y que realmente no hay una sola respuesta, ¿no? Sino que había que estarle como, yo haría para acá o para allá y demás. Y lo que estaba muy padre es que después de revisar los casos, siempre venía como el qué hizo la empresa en su momento y cómo funcionó. Y cómo funcionó, exactamente. Oigan, y justamente va para allá, Oscar, con este método del caso que tenemos en Business School, y es... ¿recuerdan alguno a lo mejor que les haya compartido el maestro, que les haya puesto, que haya sido, no sé, muy retador, o que tal vez dijeron, nunca me imaginé que esto hubiese pasado de esta forma, ¿no? Yo con lo que conozco, y si yo fuera el director, hubiese hecho esta situación, pero que fue otra, o a lo mejor ese enriquecimiento de ideas con sus compañeros, tal vez hasta tuvieron una idea mucho mejor que la que se plasmó en el caso, en el método del caso. ¿Recuerdan alguno? Tanto así como alguno específico no. Yo algo que sí hice mucho fue cuando te pedían, bueno, propone alguna empresa. Yo siempre usé la empresa donde yo colaboro como pequeño caso, claro. Ajá. Entonces eso hacía que mis compañeros aportaran y entonces juntos evaluábamos maneras. Entonces ahí de repente uno puede pensar, bueno, tengo un área de mejora, o aquí la estoy regando, estoy cometiendo un error, ¿no? Más que otro caso específico, lo hice. Oye, ¿y te funcionó? Nosotros, ¿Sí? De repente lo que falta es tiempo para aplicar los conocimientos. Y sobre todo porque como va tan rápido, de repente ya estás viendo otras cosas y piensas en otras soluciones. Claro. Y a veces lo que falta es tiempo para implementarlo, desarrollarlo. ¿Tú, Oscar? Pues que me acuerdo de un ejemplo como tal de un caso, no. Me acuerdo de las discusiones tan acaloradas que se armaban en el salón. ¿Cómo que acaloradas? ¿Qué pasó? No, pero fíjate se emocionaban mucho, se apasionaban. Sí, y sobre todo la parte de defender las ideas, ¿no? Entonces se volvía un poco entretenido esto, porque se volvía como el consejo de negocio y era donde realmente hasta en eso te estabas capacitando, ¿no? En cómo vas a defender una idea, cómo la vas a vender, cómo vas a cuidar tus intereses, ¿no? Porque cada quien como que veía una postura distinta y sobre todo desde sus ámbitos o no sé, había personas en ingenierías o en mercadotecnia, entonces decían, es que importa más el producto, ¿no? Pero los costos, ¿no? Pero el proceso, ¿no? Entonces toda esta parte siempre es interesante. Y lo que sí me acuerdo es que revisamos el caso de una aerolínea, no sé si a ti te tocó en una de las materias,
y me acuerdo que el maestro nos dijo que las aerolíneas eran de las industrias que podían colapsar de forma más rápida. Y en el momento como que no lo creíamos, ¿no? Dices, una aerolínea. Se viene la pandemia y empezaron a quebrar las aerolíneas, ¿no? Y yo sí dije, eso lo aprendí en la escuela, ¿no? Pero sí estaba interesante. Sí, fíjate que ahorita que mencionas esta parte de las emociones, de que nos apasionamos por el tema, y cómo te va preparando esta aplicación, ¿no? Esta metodología que, bueno, lees el caso y se detonan preguntas que te permiten mirar, ¿no? En equipo, bueno, ¿y qué pasó y qué hizo? Con esta información que yo tengo, ¿cómo fue que ocurrió? Pero, y también esta parte en que me preparo para vender la idea o incluso convencer al de arriba. Pero en el caso de ustedes, que pues ustedes son los de arriba, ¿no? Fue como de pronto al revés, a lo mejor de, bueno, ¿cómo voy a convencer o cómo voy a comunicarme con mis empleados para que actúen de esta forma? ¿Funcionó un poco así? Sí, definitivamente. Todavía sigo en ello. Ya tiene... Es un proceso, es un proceso. Claro. Entonces, seguimos tratando de convencerlos. Pero sí, definitivamente, a lo mejor no era tanto de ir a cómo convenzo a alguien arriba, pero sí hacia abajo, hacer que toda la información, las soluciones que queremos aplicar vayan permeando en la organización. Aunque nosotros somos una pyme, aún así no es sencillo. Convencer, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Es complicado, es un reto, es ¿no? Un reto, es de las cosas exacto, que aprendemos. Claro. Y fíjate que en ese sentido creo que la maestría sí te da como estas herramientas o competencias para tomar mejores decisiones, ¿no? Conforme se te van presentando las cosas, como que ya traes todo un background de conocimiento que te permite ver un poco más, ¿no? Y lo que sí puedo decir que ha cambiado en el negocio es que la forma en que te comunicas, la forma en que resuelves las cosas que evalúas, hace que el equipo confíe más en ti. Y entonces eso también ayuda a que las cosas caminen un poco más rápido, ¿no? En el momento en que sabes explicarles hacia dónde vas y cómo y qué quieres, qué esperas de ellos, también esa parte facilita mucho las cosas y porque ellos también ven los resultados, ¿no? Entonces empieza a tomar como congruencia, pero definitivo fue gracias al estudio. Gracias a un poco esa metodología. Y yo sí quiero preguntarles, porque soy a veces muy curiosa y chismosa, de alguno de los maestros que tuvieron, alguno que recuerden en particular como de, wow, esta persona nunca imaginé que pudiera aprender esto, o que tal cual le hayan copiado descaradamente alguna estrategia o forma o algo para implementar en su negocio. No, yo creo que todos. A todos. Sí, definitivamente de todos puedo decir que saqué algo de conocimiento y conocimiento práctico que se aplica. Sí, fíjate que no me dan ganas de quedar mejor con nadie, ¿no? Porque todos son de muy buen nivel y muy comprometidos y sobre todo muy entregados. Yo en más de una ocasión, porque yo soy muy curioso y preguntón y todo, y de pronto hasta les decía, perdón por preguntar tanto, pero me interesa, ¿no? Y era al revés, o sea, decía, no, pues se enriquece la clase, ¿no? Y el tiempo fuera de clase, en todo momento disponibles, esa parte siempre se agradece. La parte que a mí me fortaleció más fue todo el tema contable, ¿no? Que pues es donde yo no sabía ni cómo se hacían las cosas. Ahí en ese sentido con el maestro Mario Landa al día de hoy mantenemos una relación profesional y ha sido parte importante para poder sacar adelante el negocio, ¿no? El negocio como tal. Y por ejemplo, si yo les voy a hacer la pregunta directa, ¿cuál es el principal atributo que tuvo su maestría en el caso de Julio, las maestrías? ¿Qué responderían? El principal atributo, ¿no? Difícil, o los principales difícil, atributos. acortarla a alguna palabra, pero yo diría que completas. Digo, hace rato mencionábamos la interacción de grupo. Digo, puedo decirles que hasta formamos parte de un equipo de fútbol. Después ¿no? Veníamos a jugar a las instalaciones, a ese nivel, la integración. Pero en conocimientos muy completa, en cuanto a las personas que se encuentran también. No sé, se me haría muy difícil acortarlo a una sola
una sola palabra. A lo mejor era por el nivel de madurez que ya tenía al momento de cursarla, pero yo disfruté mucho la maestría. Que eso de verdad nos hace muy contentos escucharlo. Sí. ¿Oscar? Coincido contigo, ¿no? El momento en que estudié la maestría, de alguna forma te sientes preparado para ella, ¿no? De pronto, la manera en que te presentan los problemas o las situaciones y poder decir, esto me pasó o traigo algo parecido, también eso ayuda un poco. Y como un atributo, yo creo que los maestros, ¿no? O sea, porque independientemente del prestigio de la universidad y de la calidad que tienen sus instalaciones y demás, la calidad de la gente que trabaja aquí y que realmente es algo que no se puede copiar, ¿no? O sea, no puedes replicar al maestro en todos lados. Y la calidad humana que tienen y la entrega que ponen en sus materias es lo más rescatable, ¿no? La pasión con la que enseñan o sea, dominan sus temas, no había duda que no se aclarara, si algo no se sabía en el momento, lo estudiaban y lo preparaban, o sea, yo creo que es de las fortalezas más grandes que tiene la maestría, la calidad de sus maestros. Viene una pregunta que a lo mejor los pongo en aprietos, no lo sé, vamos a ver si pasa así. Pero ¿qué le dirían a su yo o a una persona que está en estas dos situaciones? A una persona que está por concluir la universidad y que no sabe si estudiar la maestría puede ser lo mejor, y a una persona que ya tiene una trayectoria, un camino andado, un par de años o muchos años, y que a lo mejor dice, bueno, como que me falta algo, pero no sé si es con una maestría o con una especialidad. ¿Qué le dirían a su yo o a esa persona que a lo mejor está pensando si sí o no estudiar la maestría? Les doy unos minutos. Sí. Lo piensen y mañana. Bueno, a quien ya tiene cierta experiencia, pues yo le diría, adelante, si cuenta con los recursos, puede ser tiempo, recursos económicos, lo que sea, adelante, que identifique en dónde, qué le está fallando de acuerdo a su vida profesional y que no se detenga y aproveche y busque una maestría, porque le va a enriquecer muchísimo. En mi perspectiva, sobre todo, es buscando complementar. Como yo decía, yo era ingeniero, me fui a administración y a finanzas, porque era algo que necesitaba y me di cuenta que lo necesitaba. Entonces, diría, pues adelante. A un recién egresado, pues sí dependería del nivel de madurez del muchacho, porque el conocimiento está ahí, se lo van a dar, pero falta que esté listo para aprovecharlo. Pues quien esté se sienta con suficiente madurez, también adelante, porque lo va a aprovechar bastante. Lo va a aprovechar y le va a servir para su vida futura. Sí, o sea, yo coincido, ¿no? Se requiere cierta madurez y sobre todo entrega. Hay mucho compromiso con la maestría, ¿no? Los que estábamos trabajando en su momento, pues estás entregando proyectos, estás haciendo los trabajos, hay que hacer las tareas, hay que leer. Tuvimos un maestro que nos pedía leer un libro de un sábado para el que seguía, ¿no? Entonces, y de pronto uno que no está acostumbrado a leer tanto, ¿no? Hay ciertas exigencias que te van cambiando la forma de ver el mundo. Hoy día leo más y fue algo que detonó. Una habilidad que adquiriste en la maestría. Y te pongo ese ejemplo tal cual, me di cuenta que podía leer rápido, ¿no? O sea, de pronto uno ve un libro y dice, no, me voy a llevar meses, ¿no? Y acá como era fuerza, así como, pues me lo tengo que aventar en una semana, ¿no? Y te das cuenta que aún así se te caen las cosas. Con un recién egresado, de pronto puede no tener esa madurez hacia el trabajo, ¿no? Pero definitivamente te va a dar muchas herramientas que te van a poder hacer competir mucho más en el mercado laboral. O sea, yo creo que si entre antes, al final es una carrera, ¿no? Entre antes puedes comenzar esa carrera, pues le vas a ganar al que apenas viene caminando, ¿no? Entonces, tal vez igual no vas a traer la madurez, pero vas a tener como un poco más de conocimiento y te va a dar el tiempo para después hacer un doctorado y tal vez al doctorado vas a llegar con la madurez, ¿no? O te va a dar tiempo de hacer otra maestría o te va a dar tiempo de hacer otras cosas. Sí creo que hay una diferencia muy grande entre el que va con experiencia y el que no en cuanto a lo que te llevas de la maestría. Eso
creo que no lo discutiría. Pero definitivamente son muchas herramientas que vale la pena tenerlas. Uh-huh. Ahora, si tuvieran que definir en una palabra lo que les dejó la maestría que estudiaron en UCC Business School, ¿cuál sería esa palabra? Digo, va a sonar, le gusta ponernos en aprietos. Va a sonar un poco obvio, pero definitivamente conocimientos. La otra, seguridad, pudiera ser. Serían las dos que yo obtendría de las maestrías. De las maestrías, gracias. Sí, yo me quedaría con la palabra competencia. Sí, y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, el estudiar la maestría tanto te hace sentir competente, o sea, en el momento en que tienes que enfrentar una decisión, como dices, vas más seguro, vas más confiado hacia las cosas, y competencia en el sentido de que te vuelves más competitivo profesionalmente hablando, ¿no? Hoy día nuestro negocio ha tenido buenos repuntes y sí me atrevo a decir que fue gracias a lo que aprendimos, ¿no? Entonces, competencia sería la palabra. Ay, bueno, Julio, Oscar, la verdad es que ha sido un gusto y un placer platicar con ustedes y sobre todo que hayan podido compartir con nosotros su experiencia en este paso por las maestrías. Recordarles, pues nada más, Oscar Ademir Villa Jiménez tiene su empresa de servicios ejecutivos y turísticos del puerto y Julio Antonio tiene su empresa Process and Control de Oriente, que se dedica a dar servicios de ingeniería. Pues agradecerles mucho que nos hayan acompañado en esta edición del podcast UCC Business School y bueno, quien desee más información o conocer más sobre nuestras maestrías, vamos a dejar los datos para que nos puedan contactar y pues ¿los podemos seguir en algún lado? ¿Están en redes sociales? No, en realidad, la verdad es que no. El negocio, las redes es stdelpuerto.com, así estamos en cualquier página, tanto en Instagram, Facebook o página web, es ST del Puerto y así pueden encontrarlo. Nosotros, al ser una pequeña firma de ingeniería, más bien tenemos ya una base de clientes, por eso es más difícil, no vamos tanto a redes. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.